es gerente de operadores en la empresa Autoexpress Frontera Norte, que pertenece al grupo Tracción. Tengo pues ya fácilmente como unos 10 años de tratarnos, más o menos, y es de las personas que le reconozco yo un profundo conocimiento en el transporte. Y hoy viene a hablarnos pues de un tema técnico, ¿verdad? Hemos estado tratando temas más bien del lado del talento humano, pero hoy vamos a ver un aspecto más enfocado hacia la parte técnica, hacia la parte de costos, ¿sí? Manuel, tienes la palabra en lo que comparto tu presentación. Gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Ok. Sí, correcto. Buenas tardes. Sí, se escucha. Gracias. Ok, perfecto. Buenas tardes. Bueno, como les digo, Rocío, mi nombre es Manuel Santos. Estoy en Autoexpress Frontera Norte. Llevo la parte de los operadores y pues algunas otras cosas aquí de la operación, como es el tema del combustible, un poco ahí de mantenimiento y la operación en general. Pero como les comentaba Rocío, el día de hoy vamos a ver el tema correlacionado a las llantas. ¿Le pasas a la siguiente, Rocío, por favor? Bueno, como todos sabemos, en la vida cotidiana, sin el uso de la llanta, pues se nos complicaría un poquito ahí, pues recibir algunas cosas que necesitamos día a día. Desde el transporte, para transportarnos nosotros de un lugar a otro, los juguetes que usan nuestros hijos en casa, algunas cosas que se necesitan ahí en la industria del transporte, de la minería, juguetes, hasta llegar al transporte general de carga, que es lo que, pues básicamente a lo que nos dedicamos nosotros. Sin la rueda, pues tendríamos, la verdad, muchos problemas. Y hoy, pues, es de lo que vamos a hablar. Pasa a la siguiente, Rocío, por favor. Bueno, actualmente en el mercado podemos encontrar infinidad de marcas de llantas, las cuales todas te ofrecen ciertas cualidades, características, garantías, pero no todas cumplen con la calidad del producto que necesitamos para nuestro transporte, para nuestras unidades. Ahí vemos algunas de las marcas más comunes y por ahí ahorita en la actualidad tenemos pues, la introducción de una buena parte de llantas chinas al mercado. Pero ahorita más adelantito vamos a ver qué es lo que pasa con las llantas chinas. La que sigue, Rocío, por favor. El costo en neumáticos es el segundo elemento en orden de importancia del costo operativo de una empresa de transporte. Por lo compleja que es la administración del sistema de llantas, hemos de encontrar un indicador que nos permita hacer un comparativo de eficiencia. Ese es el costo por kilómetro de neumático o de la llanta. Ahorita más adelante vamos a ver cómo vamos a sacar ese costo, cómo lo vamos a medir y cómo le vamos a estar dando seguimiento. A la que sigue, Rocío, por favor. Bueno, el costo de este insumo se puede reducir tomando en cuenta algunos de estos factores, señores. Ahí tenemos una lista de lo más básico, lo más importante que debemos de tomar en cuenta para tener una buena administración en el tema de las llantas. Peso bruto vehicular. El peso bruto vehicular, señores, pues es el peso total que incluye el tractor, remolques, en caso de que sea un full, el dolly, la carga, si es que transportamos contenedores, los contenedores, incluso hasta el operador. Ese es un punto importante que debemos de tomar en cuenta para la adquisición y la colocación de las llantas en nuestras unidades. Tipo de camino. Hay varias marcas de llantas, hay diferentes tipos de llantas y debemos de ver
qué llanta es la que vamos a colocar dependiendo la ruta que vamos a seguir. No es lo mismo una unidad que circula dentro de la ciudad, que anda haciendo un servicio urbano, a una unidad que corre en autopista. Tenemos diferentes tipos. Para largos recorridos, la regional, fuera de carretera, servicio urbano, incluso hay llantas especiales para los autobuses. Entonces, de aquí parte un punto importante. Si colocamos una llanta para una aplicación que no ves, nos va a funcionar, pero no nos va a dar el rendimiento. Entonces, deben de tomar en cuenta esta parte. La rodada de la llanta. Otro factor muy importante. Nosotros aquí en AFN hace como unos 10 años, cuando ahora sí que pusieron la normatividad, todo el tiempo ha existido, pero más o menos hace como 10 años para acá ya se empezaron a poner un poquito más rigurosos. Y nosotros también transportamos contenedores. Trabajamos hacia la zona de Veracruz y hacia la zona de Manzanillo. Entra o ponen ya más rigurosa la norma 012 y empezamos a tener problemas con lo alto, con lo largo. Tuvimos que hacer varios ajustes. Dentro de ellos, la rodada de la llanta nos costó un poquito de problema, porque nosotros anteriormente trabajábamos con rodada 24/5, pero la norma nos permite máximo 4.25 de alto desde el piso hasta lo más alto de la carga del contenedor o de la caja. Y con la rodada 24.5, pues excedíamos. Tuvimos que ajustarnos a la 22. Y no nomás ajustar a la 22. También tuvimos que hacer otras modificaciones técnicas ahí, por ejemplo, en la Torre de la Quinta. Los contenedores, movemos mucho contenedor high view, entonces sí traíamos problemas ahí y tuvimos que cambiar la rodada. Pero antes de cambiar la rodada, tuvimos que ver otras cosas. Por ejemplo, la capacidad de carga de la llanta. Para poder sacar nosotros la capacidad de carga de la llanta, todas las llantas por un costado traen la especificación de qué capacidad de carga es. Hay llantas que son de 14, de 16, 18, 20 capas. Cada una de ellas tiene diferente capacidad de carga. Entonces tenemos que pasar una unidad cargada para saber cuánto es el total de peso que vamos a manejar. Y en base a eso, ver qué llanta, de qué medida vamos a poner y qué capacidad de carga debe de tener o debe de soportar. Por ejemplo, hay llantas que son de 14 capas y tienen una capacidad de carga de 2.650 kilos. Si traemos 10 llantas en el tractor, por ponerles un ejemplo, de a 2.650, en el puro tractor tenemos una capacidad de carga de 26.500 kilos. A eso tenemos que sumarle las de remolque, las del dolly, las del segundo remolque en caso de que sea full. Si es sencillo, pues nada más tenemos que sacar la capacidad de carga de las llantas del tractor, del remolque, para poder poner el total de la carga que nos van a soportar las llantas que traemos en esta unidad. De ahí parte mucho para la rentabilidad y la vida útil de la llanta. Con relación a la vida útil de la llanta, hoy día la vida útil de una llanta nos puede variar entre 5, 7 años, un poquito más, un poquito menos, dependiendo el cuidado que le demos. La vida útil de la llanta la podemos sacar desde su fecha de nacimiento, por decirlo así, que lo encontramos en las siglas DOT que aparecen por un costado de las llantas. Ahí nos aparece la semana
y el año en que fue fabricada esa llanta. Y ya con eso ya podemos sacar la vida útil. Y podemos determinar si la llanta todavía está dentro de su periodo de utilidad o ya necesitamos reemplazarla. ¿Alguna duda hasta aquí, señores? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí se está escuchando bien? Sí, todo claro, gracias. Bueno. Seguimos con el estado físico de la llanta. El estado físico de la llanta, señores, parte de ello depende mucho del cuidado que le tenga el operador. El tipo de camino donde vamos a andar circulando, la aplicación y la presión de aire. El operador es clave e importante para que una llanta nos dé un buen rendimiento. No nomás es el operador para que el que nos lleva la carga, nos trae la carga, el que maneja la unidad. Tiene que estar al pendiente también, principalmente de sus llantas. Después del diésel, las llantas son el segundo gasto más fuerte en la operación de transporte. Todos lo sabemos. Entonces, debemos de cuidar este tipo de factores. Tanto el operador como nosotros como empresa debemos de tener el cuidado, la infraestructura para poder estar al pendiente del tema de las llantas. La presión de aire. Por ahí me ha tocado estar con Rocío en algunas empresas. Nos hemos dado cuenta que pues no le toman la importancia que le deben de tomar al tema de la presión de llantas. Se lo dejan así como que pues para que el operador lo haga en la carretera. Incluso hay empresas que hasta le depositan o le dan un dinero adicional al operador para que cuando salga de viaje calibre él las llantas en la carretera. En la mayoría de los casos no lo hacen. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Tienen que formar una política allí en sus áreas de trabajo para que no salga la unidad sin antes le calibren las llantas. Ahorita más adelantito vamos a ver el rendimiento que nos debe de dar y van a ver la situación como está. El tema de la rotación. La rotación, la alineación y balanceo son elementales para el rendimiento. Normalmente las llantas de tracción tienden a tener un desgaste. Ese desgaste le llamamos punta talón. Cuando se empieza a generar este tipo de desgaste, es el momento, como si nos estuvieran avisando, oye, me estoy desgastando mal, necesito que hagas la rotación. Tenemos que hacer la rotación de las llantas. Ese desgaste ya no lo vamos a poder corregir. Ya empezó un desgaste irregular en la llanta, ya no lo vamos a poder corregir, pero sí podemos mitigar, sí podemos bajar, reducir un poquito ese desgaste para alargar un poquito más la vida el periodo de vida, perdón, de la llanta. En cuestión de las llantas delanteras, su alineación y balanceo. De acuerdo al distribuidor nos dice que cada 15,000, cada 20,000 kilómetros, dependiendo de la zona donde andemos circulando, la carretera, el tipo de trabajo que estamos haciendo. Pero también a veces por la operación de la empresa, nosotros aquí, por ejemplo, que trabajamos mucho en la industria automotriz, andamos un poquito presionados. A veces es un poco difícil llevar esta parte de la alineación y balanceo, pero lo podemos hacer cada mes, lo podemos hacer cada 2 meses. Aquí en AFN nosotros renovamos llantas. Usamos una llanta direccional, la quitamos a cierto periodo de vida, la mandamos a renovar y esa llanta la pasamos a los remontes. Y nos ha funcionado. Hay algunas empresas que usan puras llantas originales, nosotros aquí no. Nos ha dado buen resultado. Es como una recomendación nada más para que las medidas de medida de lo posible las puedan renovar.
El kilometraje de vida de una llanta. Aquí en FN, la llanta Michelin, por ejemplo, nos dura entre 300 y 350.000 kilómetros una llanta direccional. Y cuando la traemos en tracción, hemos tenido llantas que nos duran hasta 500.000 kilómetros. Estamos hablando en una configuración sencilla, señores. Full se reduce de manera considerable. En el full, la llanta direccional nos anda durando 250.000 y la de tracción nos anda durando unos 450.000, principalmente por el peso. Digo de que venimos desde allá desde Paso del Toro para acá, básicamente venimos es pura subida, pura subida, pura subida. El peso que traemos también, la rotación, la tracción que viene haciendo la unidad, obviamente que va generando un desgaste pues más rápido en la llanta. El costo-beneficio, ahorita lo vemos al último para no explicarnos esa parte. Y tenemos otro factor que también nos va a ayudar bastante, que es el diagnóstico semáforo, el semaforeo que le llamamos. Ese semaforeo se los puede hacer su propio proveedor, no sé si lo estén usando o no, pero con él, pues es básicamente una auditoría que nos hace nuestro proveedor de todo el parque vehicular que tenemos, de todo el universo de llantas que estamos trabajando. Es una radiografía para ver en qué condiciones están cada una de nuestras llantas. Un semáforo muy similar al semáforo vial que usamos en las calles, en las avenidas, pero nos ayuda de mucho. ¿Qué vamos a ver con eso? Ahí, por ejemplo, nos van a marcar en color negro, por ponerles un ejemplo, todas las llantas que ya estén con una vida útil, bueno, una vida de 0 a 1 milímetro. O sea, un dibujo de 0 a 1, una llanta que está de 0 a 1 es una llanta básicamente que ya tenemos que desechar. Nos la van a poner en color negro. En color rojo nos van a poner las llantas que estén entre vida de 2 y 3 milímetros. En color amarillo nos van a poner las llantas que tenemos entre 4 y 5 milímetros de vida. Y en color verde nos van a poner las que tienen 6 milímetros de vida. ¿Cómo funciona esto? Las llantas que tienen arriba de 6 milímetros de vida quiere decir que son unas llantas que todavía están en condiciones de operación favorables. No tenemos problemas con ellas. Obviamente que aparte de medir la profundidad del dibujo, van a revisar el estado físico, la estructura de la llanta. Que no tenga desprendimiento de piso, que no tenga por ahí cortaduras, que no tenga golpes, etc. En color amarillo son las llantas que tienen entre 4 y 5 milímetros de vida. Son las que están próximas a cambiar. Y en color rojo nos van a poner las de 2 y 3 milímetros, que quiere decir que son las llantas que debemos de cambiar hoy. Toda la llanta que tengamos entre 2 y 3 milímetros la debemos de cambiar ya. ¿Por qué? Porque ya estamos en riesgo. Si es que lo vamos a mandar a renovar, todavía estamos a punto de renovar. Si es que no renovamos llantas, pues ya la debemos de quitar. Y las que tienen 0,1 milímetros de llantas ya se nos pasaron. Ya se nos fueron. Esas ya van para la basura. Ya no nos sirven ni siquiera para el renovado. Y por último, tenemos el diagnóstico de pila de desecho. ¿Para qué nos va a servir esto? Van a decir ustedes, oye, pues ya la llanta ya se desechó, ya la tiramos a la basura, ahora ya qué queremos saber de ella. Pues sí nos ayuda mucho, señores. Supongamos que tenemos 100 llantas ahí en nuestra pila de desecho. Viene nuestro evaluador, que también lo hace el proveedor. Viene a revisar cada una de las llantas y darnos un diagnóstico de qué fue lo que pasó con esa llanta. ¿Por qué está ahí en el desecho? ¿Qué fue lo que ocurrió para que la hayamos desechado? Supongamos que
tenemos 100 llantas ahí en la pila de desecho. De esas 100 llantas nos diagnosticaron o nos encontraron 30 que rodamos bajas y por eso las desechamos. Otras 20 que desechamos por impacto. Otras 20 que desechamos por una mala reparación. Otras 20 por sobrepeso y 10 más por desgaste irregular. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos rubros, a ver qué fue lo que pasó. Las rodadas bajas. ¿Por qué se rodaron bajas? ¿De dónde salieron? ¿Quién no las calibró? ¿Quién era el encargado de eso? ¿Por qué dejamos salir la unidad con llanta baja? O bien, ¿qué fue lo que pasó en el camino? Que el operador no estuvo al pendiente para que se le haya bajado una llanta. Y empezar a tomar acciones, señores. Las 20 de impacto. ¿Qué tipo de impacto fue? La traemos en terracería. A lo mejor el operador se nos salió de ruta y se metió en una terracería y por ahí nos golpeó las llantas y ya nos dañó, ya nos ocasionó un daño. O traemos una llanta trabajando en una zona donde no corresponde. Una llanta de autopista la traemos trabajando en terracería o viceversa. Las de mala reparación. Hay como recomendación. Aquí en AFN tenemos problema con este tipo de situaciones. Cada que había revisión de pila de desechos, una buena parte salía por mala reparación. ¿Qué pasó? Nos dimos a la tarea de revisar en la ruta cuáles eran las talacheras que reunían los requisitos para poder hacer una buena reparación en la llanta. Contratamos con ellos y se les dio la indicación a los operadores de que pasaran a hacer la reparación en esos puntos que nosotros habíamos marcado. ¿Por qué? El operador llega y se para en la primera talachera que encuentra. Si agarró un tornillo, la llanta de un tamaño considerable, el talachero le va a poner lo que tenga ahí en la mano. Si tiene un parchecito, pues ese parchecito se lo va a poner. Y ese parchecito no era el recomendable para hacer la reparación. ¿Qué va a pasar? Vamos a terminar perdiendo la llanta. Es como si tiráramos el dinero a la basura. Sobrepeso. Aquí entra la parte de ver el peso bruto vehicular que vamos a transportar o el peso bruto vehicular de la unidad con la capacidad de carga. Y nosotros también tuvimos varios problemas por sobrepeso, principalmente en el puerto con los contenedores de 20 pies. Había algunos que traían 20 y tantas toneladas, pues todo el peso venía concentrado en los ejes traseros del remolque. Se empezaba a enterrar el ring en la ceja de la llanta y se volaba la llanta. Tuvimos que hacer algunos ajustes ahí también. El desgaste irregular. ¿Por qué hubo ese desgaste irregular? ¿Qué fue lo que pasó? A veces en las empresas nada más vemos la alineación y el balanceo de los ejes delanteros, pero nos olvidamos de los ejes traseros. No sé si les ha tocado en la carretera que vayan circulando y que vean que va un tráiler y ligeramente el remolque va hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los ejes están desalineados. Y esos ejes desalineados, pues obviamente que nos van a generar un desgaste prematuro en la llanta y deformaciones, desgastes irregulares. Pues hay que corregirlo. Porque si no nos va a pegar. Nos va a pegar en el costo operativo. Bueno. Pasas a la que sigue, Rocío, por favor. Sí. Les comentaba de las llantas chinas al principio. Hicimos un pequeño ejercicio, más o menos para que tengan un panorama del costo que hay entre una y otra. Una llanta de marca. Vamos a hablar de una llanta Michelin. Yo puse aquí como base 10,000 pesos. En el mercado anda entre 10, 11, 12, 13, hasta 14,000 pesos o un poquito más, dependiendo de nuestro proveedor. Yo lo manejé así un costo de 10,000 y
y una llanta china de 3.500 allá en el mercado. Más o menos para tener como base. ¿Le pasas a la siguiente, Rocío, por favor? Y aquí tenemos el costo-beneficio de las llantas en sencillo, no en full, en sencillo. Aquí en FN, una llanta de marca, una Michelin, nos da un periodo de vida de 350,000 kilómetros. Tomando como base un costo de 10,000, tenemos que nos sale en 0.028 centavos por kilómetro. Bueno, son centésimas de centavo por kilómetro, no centavos. Es decir, no nos cuesta ni un centavo correr un kilómetro con la llanta. Entre 350,000. Este debería de ser un KPI que deberían de tener todas las empresas para ver el costo operativo que tienen en llantas. Compran una llanta y hay que ver qué rendimiento nos está dando y así es como la deben de sacar. Esa es la fórmula. Ahora nos vamos con la llanta china y la llanta china nos da un promedio de vida de 80,000 kilómetros. Una llanta direccional. Tomando como base el costo de 3.500, pues nos sale a 0.043 décimas de centavos el kilómetro. Casi al doble de lo que nos cuesta una llanta original. A lo mejor la llanta china de momento sí nos va a sacar de apuros, pero al final no nos va a ser rentable. No tengo nada en contra de las llantas chinas. Yo nomás lo estoy poniendo como ejemplo porque nosotros aquí hicimos esos ejercicios. Nos llegaron a vender maravillas de las llantas chinas, pero al final del día no nos dieron el rendimiento que nosotros esperábamos. Y tenemos otro problema, señores. La llanta china no se puede renovar. Aquí en el caso de nosotros, que renovamos llantas, pues no nos sirve una llanta china porque una vez que se termina su periodo de vida, la tenemos que tirar a la basura. Ya no la podemos renovar. Hemos tenido casos con llantas Michelin, y tampoco quiero hacer promoción a Michelin, no tenemos ningún compromiso, Rocío, ni un servidor con Michelin, pero la verdad son los resultados que nos ha dado aquí. Llantas Michelin nos duran 350,000 kilómetros, las hemos mandado a renovar y todavía le andamos dando otros 150,000 kilómetros o más de vida a esa llanta. Entonces, al final del día, sí es muy rentable. Entonces, con estas bases, señores, pueden empezar ustedes a trabajar, a medir, a formar sus propios KPIs con el tema de las llantas. Esto nomás es el inicio. Para poder tener unos buenos resultados, todavía hay que darle principalmente el seguimiento. Podemos traer la mejor llanta del mundo, pero si no le damos el seguimiento que le debemos dar, no. Eso no nada más con las llantas, ustedes lo saben. Entonces, espero que esta pequeña plática del día de hoy les ayude a solucionar algunos problemas, les ayude a mejorar la administración, el control con sus llantas de sus unidades. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Yo sí, Manuel. ¿Tú qué recomendarías que se le enseñara al operador en materia de llantas? Principalmente el cuidado, Rocío. A veces en la maniobra, haciendo maniobra ahí los operadores dañan muchas llantas en algunas empresas, principalmente donde tienen desechos metálicos. Muchas veces en la zona de carga, descarga, hay muchos pedazos de metal, principalmente en las empresas que trabajan la metal.
metalurgia, la automotriz. Entonces el operador está haciendo maniobra y como ahorita en la actualidad traen dirección hidráulica, ahí paradito el tracto, le dan vuelta a la dirección sin mover la rueda. Si hay un metal que quedó exactamente abajo del piso de la rueda y a la hora que la giran, ahí desde ahí ya van a generar un daño importante que le va a llegar hasta la rueda. Ese es un punto básico que deben de tomar. Y no nada más donde hay partes metálicas. Eso se debe de hacer en general. Antes de mover la dirección, debemos de estarlo moviendo, aunque sea despacio, pero de tal manera que la llanta no gire en un solo punto. Debe de estar en movimiento. La presión. Acostumbrar a los operadores que antes de salir de viaje deben de revisar la presión de las llantas. Quitarse la vieja costumbre del batecito, que andan ahí tocando con el batecito todas las ruedas. Eso ya no nos funciona ahorita. Deben de calibrar sus llantas antes de salir de viaje. El tema de los frenos. Ahorita en la actualidad todas las unidades de modelos ya recientes traen frenos ABS. Hay que estar vigilando que la unidad le funcione el sistema de frenos ABS correctamente, tanto al tractor, a los remolques. En caso del full, el dolly también debe de. ¿Por qué? Porque el sistema de frenos ABS es el sistema antibloqueo. Es lo que nos impide que a la hora que el operador aplique los frenos, se amarre la rueda y se vaya a arrastrar, por decirlo así, y vaya a generar un daño en el piso de la rueda. Son puntos muy básicos que todos los operadores lo deben de saber, pero a veces no se los recordamos. Y tenemos que estarles, lo saben, pero hay que recordarse. Hay que llamarles la atención de vez en cuando para que lo hagan y eso nos va a ayudar muchísimo. Muy bien. Daniel Nieves, tienes una pregunta. Si quieres abrir tu micrófono, por favor. Ok, sí, bueno, le puse ahí, la primera, ¿no? De hecho tengo dos preguntas, pero la primera es, ¿cómo hacerle para tener distintos tipos de llantas con distintos tipos de carga? Si tus servicios, al menos los nuestros, son muy variados, entonces la mayoría de las veces necesitamos 3, 4 llantas nada más de tracción y de dirección. Es un solo proveedor por 6 o por un año, no sé. Es muy difícil para nosotros estar, mira, ahorita vas en dimensionado y al rato vas a ir a cargar graneles, por decirlo así. Ahí cambia el tipo de carga, entonces no vas a cambiar las llantas, no te va a dar el tiempo ni tendrás la suficiente fuerza laboral para hacerlo. ¿Qué recomiendan ustedes ahí? ¿Lo que hacen ustedes en ese caso? Ahí por lo que te entendí, tienes una unidad que ahorita puede cargar por decirte algo, en la ciudad o en pavimento, va a circular en zona pavimentada y el siguiente viaje va a circular en terracería o algún camino un poco más accidentado, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, hay una llanta que es mixta, es precisamente para carretera, para ciudad y para terracería. Acércate con tu proveedor, ¿sí? Y pregúntale a ver qué tipo de llanta tiene él con ese tipo de especificaciones, pero sí hay llanta para eso. Sí, son de uso mixto, que puede ser para la ciudad, puede ser para terracería, puede ser para ciudad, para terracería y para carretera. Obviamente no nos va a dar el rendimiento que les estoy diciendo ahorita, porque son diferentes características. La estructura de la llanta cambia totalmente, ¿sí? Pero sí existe y te puede ayudar bastante. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué sistema nos recomienda para llevar el control de las llantas? Mira, un sistema como tal no hay. Es cuestión de que ustedes se adapten a su operación.
Por ejemplo, nosotros aquí en AFN tenemos unidades que ocupamos para hacer movimientos locales. Son las que van a cargar aquí dentro de la ciudad, van, cargan, descargan. Con ellas un tipo de llanta. Traemos las unidades que andan en full, con ellos traemos otro tipo de llanta. Y las unidades que traemos, por ejemplo, en Ruta Nuevo Laredo, traemos otro tipo de llanta. Va en base a la capacidad y a la aplicación que estamos haciendo. No tenemos ningún sistema como tal. Más que nada es seguimiento. Es el seguimiento. Esta unidad que es de patio debe de traer estas especificaciones y debe de andar bajo estas reglas. La de Nuevo Laredo debe de andar bajo estas condiciones y la de los puertos debe de andar bajo condiciones. Es cuestión de ustedes adaptar un mecanismo que los ayude a controlar esta parte. Ok. ¿Se lleva Excel o algo así? Sí, en un Excel. Para más práctico, en un Excel. Nosotros aquí pues, tenemos todas las especificaciones de la unidad, el número económico, la marca del tractor, el motor, las placas. Incluso hicimos un modelito ¿cómo te diré? Como un croquis de la unidad. La llanta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de remolque. Entonces lo pueden hacer por separado, un croquis del tractor. Si gusta, yo se lo voy a compartir a Rocío y ya Rocío que te lo haga llegar para que tengan más o menos una idea de cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden controlar. ¿Con qué frecuencia recomienda usted ir a revisar las llantas? ¿Los giros, los cambios? Cada viaje. Aquí lo hacemos cada viaje. La unidad llega puede llegar de Veracruz, Manzanillo, Nuevo Laredo, entra, le hace su inspección y antes de salir, calibran sus llantas. Antes de salir del patio, hay una persona que se encarga de calibrar las llantas o revisar la presión de llantas. Si le falta aire, pues hay que ponérselo. Si está bien, adelante. Eso les va a ayudar muchísimo. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta aproximadamente de cuánto el ahorro para una empresa, por ejemplo, para ustedes, darle mantenimiento, cuidado adecuado para neumáticos. Va a depender mucho el cuidado que le tengas. Es decir, nosotros aquí, en promedio, una llanta direccional nos dura 350,000 kilómetros. Pero si no la cuidamos correctamente, a lo mejor nos va a ayudar 200,000. Ya nomás sería cuestión de hacer el cálculo. ¿Sí? El ejercicio, así como lo hicimos, el costo de llantas. A ver, espérame, aquí lo hacemos de una vez. Quedamos que eran, tomando como base 10,000 pesos. Vamos a suponer que la llanta nos cuesta 10,000 y 150 nos va a durar 200,000. A ver, algo hice mal. 250. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Nos va a dar un costo de 0.04 contra el 0.028 que nos estaba dando. Entonces, sí nos va a reducir o sí nos va a incrementar bien el costo operativo si lo vemos en números. Ahí cuestión nada más de darle seguimiento. El gasto se va a ver reflejado en el kilometraje. De 300 va a ir a 200,000. Es decir, si haces, por ejemplo, nosotros aquí que recorremos un poco promedio como 100,000 kilómetros, una llanta nos dura 3 años, lo bajamos o si baja a 250,000, nos va a durar 2 o 5 años. Échale. Esos 6, 7 meses más, 6, 7 meses menos, nos van a generar un costo importante en nuestra operación. Por eso multiplícalo por la
Manuel, buenas tardes. Disculpa, por ejemplo, para poder responsabilizar un poquito más, ¿manejan alguna estrategia? Es decir, como para que el indicador de este tema de las llantas nos apoye un poco más el operador a cuidarlas. Hay, no sé, hay algún cobro o algo que podamos aplicar para que el operador también se comporte. Sí, claro. Sí, aquí tenemos unidades donde el operador tiene tanto la unidad como el remolque asignado. Nosotros aquí les llamamos circuitos. Tenemos algunos clientes en específico que tienen cierta cantidad de unidades. El operador tiene su unidad y su remolque asignado, o sea, él todos los viajes los hace con su propio remolque y su propio tractor. Básicamente, él es responsable de eso. Y nos firma el inventario, le entregamos la unidad en las condiciones que se la estamos entregando, y el día que se vaya a bajar a descansar o por alguna situación tenga que bajar de la, le volvemos a hacer el checklist y prácticamente digo, va a haber los detalles de operación, pero no puede ser que nos cambió llantas ni nada de eso. Eso por ese lado. En el caso de la ruta no, la sale hoy de bien la unidad a Laredo y de ahí lo cruzan y quién sabe cuándo lo vuelva a enganchar nuevamente y le trae para acá. Cada viaje le estamos haciendo un checklist, le hacemos un checkadas, la llanta del remolque, la llanta 1, llanta 2, llanta 3, llanta 4, llanta 5, llanta 6, 7, llanta 8, la profundidad que tiene cada llanta, las condiciones y como se los dije desde un principio, antes de salir se la entregamos calibrada. Incluso ahí en el propio inventario dice llanta 1, trae, por ponerte un ejemplo, 10 milímetros de profundidad y salió con 100 libras de presión de aire. Llanta 2 trae 10 milímetros de profundidad y trae 100 libras de aire. Llega aquí a Toluca, la volvemos a revisar. Debe de entregarla nuevamente con los desgastes de operación. Tampoco se va a gastar 1 milímetro de Nuevo Laredo aquí. Llega prácticamente igual, pero revisamos la estructura de la llanta, que no traiga golpes, que no traiga desprendimientos de piso y ese tipo de características. Si encontramos algo, obviamente que el operador nos debe de dar alguna respuesta, alguna razón por lo que pasó. Y nosotros ya con la experiencia también vamos a determinar qué fue lo que pudo haber ocurrido. Si es un golpe, debe de traer la marca, porque las llantitas todos nos avisan. A la hora que da el golpe queda ahí como negrito el hule, y si ahí hay un desprendimiento de piso, posiblemente es un golpe que le dio. Ahora hay que ver dónde dio ese golpe. Si fue en la carretera, por un bache, vemos qué hacemos. Depende mucho del historial laboral que tenga el operador, su desempeño, como haya sido en los meses anteriores, y ya tomamos una determinación. Pero sí hacemos cargos, sí hacemos cargos. No así al grado de que se te voló y la tienes que pagar y hazle como quieras. No. Tenemos incluso un comité de evaluación de daños, y con el comité determinamos si se le va a aplicar algún cobro, si se va a aplicar algún tipo de sanción o qué vamos a hacer con él, dependiendo mucho de su desempeño que haya tenido. Pero es la única manera que tienes de responsabilizar. Si nada más le entregas el remolque para que se vaya y haga el viaje, olvídate, prácticamente lo tienes fuera de control. Entonces, si pudieran tener algo así, les puede ayudar. Igual, yo, si gustan, le comparto el inventario que tenemos a Rocío para que se los haga llegar, nomás así como ejemplo, para que con él ya puedan diseñar ustedes el propio que vaya de acorde a su operación. Nada más quiero hacerles un comentario, es que tiene que estar muy bien pensado su sistema de control de llantas, porque obviamente decíamos, ¿verdad? Es de los elementos más costosos del costo operativo, pero también es cierto la cuestión de que a veces se hacen cobros injustos al operador. Se me viene ahorita el caso de una empresa que trabajaba
llevando la basura, ¿verdad? A un tiradero de basura. Obviamente, imagínense que un tráiler, ¿no? Que va a un tiradero de basura, se va a encontrar con vidrio, se va a encontrar con clavos, se va a encontrar con metal, y resulta que, bueno, había N cantidad de ponchaduras que no consideraron en el precio del costo al cliente y todo se lo descontaban al operador, como llanta nueva. Entonces, imagínense la rotación que no tenía esa empresa de operadores, ¿no? Por no haber calculado dentro de su precio de venta al proveedor ese factor que iba a tener un desgaste de llantas fuera de lo normal, ¿no? Entonces, mucho cuidado en cómo diseñar todos esos sistemas, ¿sí? Daniel nos pregunta de cuántas unidades es el parque vehicular, Manuel. De 335 tractores y 890 remolques. Y Raúl pregunta, en un promedio de 300 unidades, ¿a qué kilometraje recomiendas la rotación? La rotación en cuestión de los tractores debe de ser máximo a los 100,000 kilómetros. Todo eso dependiendo de la supervisión que hagan. Si a los 40, 50,000 kilómetros detectan algún desgaste irregular, hay que revisar la suspensión de la unidad, hay que revisar la alineación de los ejes. Puede ser que el operador por ahí a lo mejor dio un golpe, un bache, un banquetazo, etcétera, y se desalinearon los ejes y no se está generando ese desgaste. Lo recomendable es un poco antes de los 100,000, pero si se necesita hacerlo antes, hay que hacerlo. Entonces, con una revisión minuciosa de las unidades en cada viaje, pueden detectar eso. Antes de que se me olvide, los que están participando, si ya están todos inscritos en el grupo que tenemos del webinar de WhatsApp, si no, háganos favor de dejarnos un número de teléfono para incluirlos. Y quien desee también que le pasemos los documentos que nos señala Manuel, que nos deje por favor su correo electrónico. Otra duda, disculpe, ¿cómo miden los kilometrajes de las llantas en los remolques? ¿Cómo que, perdón? Mide el kilometraje de estas unidades de remolques. ¿Qué dispositivo tienen para medir el kilometraje? Ahí nosotros lo hacemos tenemos un sistema aquí interno donde vamos registrando desde la unidad, el operador y el remolque que está haciendo ese servicio. Y por ahí también trae un campo donde anotamos el kilometraje aproximado que se va a recorrer en ese viaje. Entonces, con ese sistema lo que hacemos es, por ponerte un número, el remolque 485020, lo metemos al sistema y ya nos marca ahí de qué periodo a qué periodo quieres saber, por ejemplo, cuántos viajes hizo. Ya le ponemos, por ponerte un ejemplo, del día 1 de agosto al 30 de agosto. No, pues resulta que este remolque hizo 5 viajes y de esos 5 viajes recorrió tanto kilometraje y es como vamos llevando nosotros el control, tanto para las llantas como para el mantenimiento preventivo. Gracias. Manuel, Genaro pregunta, ¿cuántas veces es recomendable renovar una llanta? ¿Cuántas veces máximo, es recomendable? Máximo 3 renovados. O sea, el fabricante recomienda, incluso los renovadores de llantas, máximo 3 renovadas. Ya una llanta que le hacemos 3 renovadas, ya tenemos que desecharlo. Porque cada que le están pegando el renovado nuevo, tienen que someter la llanta a cierta temperatura que el lule va perdiendo sus propiedades. Entonces, lo recomendable máximo son 3 renovados, no más. Muy bien, pues les agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Y bueno, ya tenemos aquí sus datos para los que haya que agregar en el grupo del webinar. E igual para los que requieren información vía mail, con mucho gusto se las hacemos llegar. Encantados de su visita y nos vemos el próximo jueves.
Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego. Muy buena Hasta plática. luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Nos podemos salir, Gabriela?